beneficios de pertenecer a la Asociación Mexicana de Yoga y Iyengar, AC. Nuestro primer beneficio es hacer una comunidad Iyengar. Además de tomar talleres con diferentes maestros a nivel nacional e internacional con precio preferencial. Descuento a talleres y eventos gratuitos, acceso a participar en actividades diversas como ferias de exposición y venta, tener la posibilidad de anunciarse en el boletín mensual, acceso a ofrecer clases virtuales en el espacio de Zoom, posibilidad de usar la tribuna de los viernes para ser entrevistado y proyectarse en redes. Pertenecer a la asociación es un requisito indispensable para certificarse en el método. También la posibilidad de acceder a becas parciales o totales para realizar tu examen. ¿Qué esperas? Te esperamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Adriana Balbuena. Como siempre, estoy agradecida de estar en este espacio de la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar, como todos los viernes en punto de las 12 del día. Y hoy vamos a tener un gran tema. Vamos a hablar de yoga, de humor, de imaginación, cómo podemos integrar todos estos elementos. Y para esto vamos a tener a una gran amiga, colega. Ella es Mónica Peón. Les voy a leer un poquito ¿quién es Mónica Peón? Les voy a leer un poquito. Maestría y es profesional en diseño de la comunicación gráfica. Descubrió el yoga hace 21 años y tiene 13 años de experiencia enseñando yoga a Iyengar. Se formó en el yoga Iyengar con Alicia, con Annette, con muchos maestros. Ha tomado cursos con infinidad de maestros a nivel nacional e internacional. Es maestra certificada a nivel 2. Esto quiere decir que lleva más de 15 años estudiando de forma continua y estructurada la metodología y enseñanza del yoga, filosofía, anatomía, modificaciones y las posturas para ayudar a personas con distintas condiciones de salud. Muchas gracias, Mónica, por aceptar nuestra invitación. Liz, no, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gusto en verlas y saludarlas. Qué bonito tomar cafecito virtual. Claro que sí. Liz, ¿cómo estás? Muy bien, Adri, aquí muy contenta también en este espacio de Proyectate Radio y por medio de la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar tenemos estos increíbles y más contenta de tener a esta gran compañera, amiga bueno, o sea, Moni realmente es una mujer muy emprendedora, una mujer que enseña, transmite, pero transmite desde el corazón. Y eso es lo que a mí, las veces que he tomado clases con ella, es lo que me ha dejado, como desde el corazón todo ese conocimiento y toda esa imaginación y ese juego que hacemos a veces en las prácticas, que no es tan así como cuadrado, eso es lo que me encanta de Moni, ¿no? Bienvenida, Moni. Gracias, Liz. Gracias, Adriana, por la invitación. Qué gusto estar con ustedes. Claro que sí, bienvenida, Moni. Fíjate que me encantan tus clases, a todos nuestros radioescuchas y las personas que nos están viendo, tus clases tienen una característica, son súper creativas, ¿no? Nunca vas a entrar a una clase de Mónica Peón y no sabes con lo que te vas a encontrar. Siempre eres muy creativa y trabajas mucho con la imaginación y el humor como el tema del día de hoy. ¿Cómo puedes integrar estos dos elementos en la práctica del yoga, Moni? Cuéntanos. Pues fíjate que, bueno, mi origen es diseño y el diseño, yo antes de ser maestra de yoga fui maestra de diseño en la universidad, entonces di clases a jóvenes y me di cuenta que la forma más fácil de llegar a que aprendieran, que se interesaran, que se retaran, era retándolos pues también con proyectos creativos, con proyectos que despertaran su imaginación, proyectos que de repente los hicieran suyos, ¿no? Y creo que eso es algo que he ido llevando al yoga también. También me di cuenta, bueno, yo tengo, como buena mexicana, me gusta reírme, ¿no? Yo creo que es una cosa cultural también. Y dicen que con la risa la letra entra, ¿no? Entonces,
pues es algo que va es como parte de nuestra personalidad como mexicanos, que cuando nos reímos nos acordamos más, disfrutamos más, nos relajamos. Y en el yoga, que hablamos mucho del manejo del estrés, por ejemplo, cuando uno está estresado no se ríe, anda serio, ¿no? Entonces, si logras en tu clase hacer como un ambiente jovial donde la gente pueda disfrutar, ¿no? Sentirse relajado, pues es parte de este proceso de desestresar. Y bueno, ¿cómo se logra? En el yoga existe, y es algo que yo he estado como en los años como batallando mucho, se habla de los vritis, ¿no? De los 5 vritis, pramana, viparyaya, vikalpa, nidra y smriti, ¿no? Y está vikalpa quiere decir imaginación. Y yo tenía mucho este conflicto porque cada vez que se hablaba que la imaginación era un vriti y que pues, no había que luchar contra los vritis y todo, me causaba mucho conflicto a mí porque siento que es parte de una esencia de quién soy, de lo que me hace buena en lo que yo hago, ¿no? Y en una plática que tuvimos con Jawahar, yo se lo pregunté, ¿no? Así porque, ayúdame a entender, porque él también usa imágenes, ¿no? Y decía él que existen como 2 tipos de vikalpas, ¿no? Uno es vikalpa como tal y el otro se llama kalpana. Kalpana es como la versión positiva de la imaginación, la que se utiliza para educar, para que entiendas ideas difíciles, ¿no? A través como de asociaciones de imágenes. Y yo creo que en el diseño lo usamos mucho, ¿no? Estas asociaciones, y la imaginación pues, es algo importante para poder unir 2 conceptos diferentes y hacer uno nuevo, ¿no? Y en el yoga aplica un poquito lo mismo. Tienes alumnos, les estás explicando algo difícil de entender, pues a veces con creatividad, con imaginación de cómo lo explicas, haces que entiendan algo que de otra manera no se puede entender tan fácil. Entonces eso es algo interesante e importante. Fíjate, Moni, ahorita qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Cómo le ayudas al alumno en esta imaginación que tú traes y cómo transmitirle para que lo pueda entender bien. Entonces yo creo que ahí viene la visualización, ¿no? Que es cuando mostramos la postura. Entonces no sé si tú pudieras platicarnos a los radioescuchas y a nosotras, ¿qué diferencia hay entre la imaginación y la visualización? Y cómo esas dos conceptos los integramos a la práctica de yoga, aún estando solas nosotras, ¿no? En nuestra práctica personal. Pues bueno, te puedo platicar de mi proceso, no sé los demás, pero por ejemplo, decido que al día siguiente voy a enseñar una postura muy difícil y entonces en la noche estoy pensando, ¿no? ¿Cómo voy a ir llevándolos de la manita, ¿no? Desde lo más básico para entender las acciones y cómo voy a utilizar los props para irlo haciendo. Y me quedo dormida y muchas veces sueño con la postura y entonces a veces cuando estoy soñando se me ilumina el coco y digo, por aquí va. Y al día siguiente lo practico rápido como para decir, así como si funciona esto o no, no se siente bien y lo voy probando también, ¿no? Y pues a veces es así, como muy intuitivo, uno como maestro de yoga va teniendo también una acumulación de conocimiento a través de los años. Entonces la experiencia te va llevando, no, pues cuando aprendí esta otra postura, hicimos esto y trabajamos por aquí. Bueno, ¿qué tal si lo traslado a esta nueva postura, ¿no? Y eso es, entonces, por un lado tienes la visualización de lo que ya habías hecho, de lo que ya habías sentido, y por el otro lado está tu imaginación trabajando, ¿no? Para resolver un problema. Exactamente. Lo que acabas de decir, ¿no? Si hay algún alumno que le cuesta trabajo, pues ahí tienes que actuar y traer la imaginación
visualizar la postura en tu mente para poder ayudar al alumno, ¿no? Sí, en general intentamos, bueno, yo intento siempre practicarlo antes, ¿no? Sobre todo si es algo nuevo, es algo que se me ocurrió en la noche, intento, antes de usar a mis alumnos de conejillos de indias, intento hacerlo antes. Que a veces no funciona, ¿no? Porque tu cuerpo es de una manera, el del alumno es de otra manera, y intentas por lo menos ser como lo más empático y lo más, ¿no? Por ejemplo, pienso, mi alumno más rígido, ¿qué va a hacer? No, está en chino, ¿no? ¿Cómo se lo voy a enseñar? Entonces pienso, bueno, le puedo enseñar este proceso de entendimiento de las acciones antes, ¿no? Y a lo mejor ese alumno se queda ahí, ¿no? Pero tengo esta otra que es súper flexible, bueno, ¿cómo la voy a retar? Y tengo que imaginar, bueno, si es más hábil que yo, tengo que pensar, bueno, ¿cómo la puedo hacer que sienta que esto está haciendo a su nivel? ¿No? Y eso es lo lindo del método Iyengar, que estamos pensando como en varias etapas al mismo tiempo de enseñar multinivel. Y bueno, y para eso se necesita imaginación, porque uno tiene su propio cuerpo y su propia experiencia, pero tienes que visualizar cómo es el otro, ¿no? Y acercarte y pensar en ellos, ¿no? Para que sienta que la clase es suya también, ¿no? Que no excluir. Fíjate, Moni, pues trabajar la imaginación cuando viene el tema, es muy fácil trabajar la imaginación en los niños, ¿no? En los niños es de una manera como natural, ¿no? Yo me acuerdo cuando daba clases de yoga, te lo he dicho varias veces, que yo me formé dando yoga para niños, y yo creo que hay la maestría. La maestría, sí. Porque totalmente. Yo di clases para niños 2 años. Ajá. Niños de 3 a 6 años, aparte. Sí, fueron las clases más difíciles que he dado, así. Exacto. Pero muy divertidas también y muy lindas, ¿no? Son muy divertidas y aparte te enseñan mucho, ¿no? Yo me acuerdo que igual que tú, o sea, yo decía, mañana tengo la clase con los niños, y eran niños pequeñitos, eran niños de 3, así, yo tenía grupos como dos grupos de 2 años, grupos de 3 años, grupos de 5 años, todo, digamos que todo desde era maternal, porque era en un CENDI donde yo daba las clases, hasta casi la primaria. Y era simpático porque a la hora de entrar, imagínense 15 niños en la clase, entraban a la clase, Maestría total, maestría total. ¿Cómo voy a calmar a estos niños? O sea, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? Entonces, estaban muy chistosos todos, pues, gritando, platicando, corriendo, ¿no? Pegándose, apretándose, o sea, era como una cosa así. Entonces yo me ponía en una postura que la conocemos como Adho Mukha Virasana, que es una postura cabeza en el piso. Y entonces la piedrita, yo le decía. No, ellos decían, y entonces les decía, y me quedaba así, entonces digo, haz lo mismo. Les hablaba así bajito y les decía, haz lo mismo. Y empezaban todos y hacían lo mismo, pero no sabía ni por qué. Yo les decía, un cocodrilo ahí está dormido, no hay que despertar. Y se quedaban ahí horas y ya, entonces mi imaginación volaba y ya les empezaba a decir mil cosas, a la tranquilidad, ¿no? Y entonces era todo un reto trabajar con ellos. Pero esta imaginación es fácil en los niños. ¿Cómo poder integrar este factor en los adultos? Yo creo que todos tenemos algo de niños dentro, o sea, no lo hemos perdido por completo. Por lo menos yo lo siento en mí y sí lo veo en muchos, ¿no? Y tengo alumnos hasta de 70 y tantos años en mi clase y sí puedes como apelar, ¿no? Y ahí es donde entra el humor también, ¿no? El humor te ayuda a conectar con esa parte lúdica, con esa parte ligera, alegre, ¿no? Que todos lo tenemos, ¿no? Si nos tomamos, también un poco aprender a reírnos de nosotros mismos, de no tomarnos tan en serio. Yo creo que todo mundo tiene eso, de una forma o de otra, pero siempre notabas hasta el más serio de la clase, luego al rato ya estaba haciendo chistecitos, ¿no?
Y ya todo el mundo nos reíamos, pero al más serio que no te lo imaginabas. Entonces yo creo que es un poquito el humor, que yo creo que es muy importante para generar un ambiente relajado en una clase, ¿no? Para que se sientan relajados, para que haya un sentido de comunidad también, ¿no? Entonces, cuando te ríes junto con un grupo, te sientes parte del grupo. Y y bueno, y sí, conectas con esta parte como de niño que tienes en tu personalidad. Entonces, yo le veo al humor muchísimos valores y aquí me encontré un texto que hablaba sobre el humor, que decía, el humor afecta la parte intelectual que ayuda a desarrollar la memoria y los procesos cognitivos. También afecta la parte creativa que estimula el pensamiento lateral o divergente, ¿no? Esta capacidad de asociar. Eso me encanta a mí. La motivadora, en el cual el sentido del humor consigue despertar a los educandos curiosidad e interés por lo que estás enseñando, ¿no? ¿A poco no? O sea, ustedes mismas te genera como curiosidad. Y la de camaradería y amistad, pues se fomenta la unión y cooperación entre los miembros del grupo. Y eso yo lo veo, ¿no? En mis clases siempre hay como un ambiente cordial, todos se saludan, incluso ya platican, llegan temprano para que, yo doy clase de 6:30, se tiene su mérito. Llegan Totalmente. 6:20 para chorchear con sus amigos del salón de yoga. Yo creo que el generar comunidad es una cosa muy importante. Nosotros como maestros de yoga, fomentarlo, porque pues es una parte importante de ir mejorando la sociedad también, ¿no? Si hay relaciones cordiales en el grupo de yoga, eso genera que estas personas generen grupos cordiales en el resto de su vida, ¿no? Y así vamos pues, afectando a la sociedad también, que creo que el yoga es para mejorar la vida en general, ¿no? Totalmente, y es como esto como lo decimos coloquialmente, ¿no? Es romper el hielo, ¿no? Uh-huh. Y romper el hielo desde tus alumnos y cómo esta comunidad, como tú misma lo acabas de decir, de ir Uh-huh. creando y haciéndola cada vez más grande, pues al rato hasta se vuelve uno grandes amigas, ¿verdad, Adri? Sí. Sí, y Ajá. sí, conscientemente, la primera vez, yo te platico rápido, la primera vez que yo vi a Adri fue en el taller de Depki, que me tocó enfrente Ajá. de mí, Ajá. entonces yo la veía que brincaba porque eran saludos al sol, yo decía, no, esta chava lleva toda la vida. Mi respeto, le digo, oye, qué hábil eres y esto. Ah, ¿y quién iba a decir que Ajá. de esa ocasión, hoy por hoy, pues yo así lo considero, somos grandes amigas, ¿no? Y hay un cariño, y no nada más a Uh-huh. nivel de tapete, ¿no? O sea, ya Claro. empieza una relación de amistad, de compañerismo, de aquí estoy, ¿no? Para cuando lo requieras. Y yo creo que eso lo vamos también transmitiendo a los alumnos. Y yo te quería preguntar, y yo Exacto. creo que a Ajá. los radioescuchas les va a encantar saber cómo podemos dar ese enfoque divertido y espontáneo a una clase de yoga Iyengar, porque tú sabes que luego creen o tenemos o antes la idea era Ajá. que el yoga Iyengar es muy rígido, todos serios, casi casi ahí Y con el no hay con el nada más lejos estelar. de la verdad. Ajá. Nada más lejos. Yo creo que el Entonces, parte de... ¿cómo? Ajá. Uh-huh. Sí, No, no, termino. no, esto, que cómo nos podrías platicar y decirles a los radioescuchas cómo hacerlo esto espontáneo, divertido, en una clase Iyengar. Pues es muy fácil. Escúchate a ti mismo. ¿Qué te divierte a ti mismo? ¿No? Si, no, pues a mí me gustan los chistes de, este, irónicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo burlarme un poco de yo mismo? Pues haciendo, a lo mejor los chistes irónicos pueden ser lo que a mí me sale naturalmente, ¿no? O a mí me gustan los chistes de slapstick, ¿no? Como de pastelazo. Mm. Entonces, bueno, pues piensas, bueno, esto, ¿no? Si me cayera, o no sé, o sea, como pensar un poco en el ridículo también, ¿no? Tú como maestro, no tienes por qué mostrarte como en un pedestal, sino puedes también hacer un poco de gracia de ti mismo,
Y eso la gente también le da la libertad de no preocuparse si se caen ¿no? Y todos nos reímos juntos porque somos como iguales en ese sentido. Otro es como de las mismas posturas, puedes inspirarte de los nombres de las posturas, ¿no? Que, por ejemplo, la famosa cucarachásana, esa siempre genera chiste, ¿no? En el salón de clase o azotásana, o sea, también el lenguaje verbal, jugar con el lenguaje puede ser una herramienta. Depende un poco de tu cultura y de tu experiencia y de lo que a ti te hace reírte, ¿no? Cosas que a ti te diviertan. Yo luego me empiezo a reír solita como loquita, es que me voy pensando en el chiste, porque a veces sí los planeas, ¿no? Pero a veces no, a veces en el momento sale y es a raíz de que alguien dijo algo gracioso y tú escuchar a tus alumnos también, ¿no? Si tienes, luego uno siempre tiene humor, alumnos, sobre todo los caballeros, como dice Cristi, los caballeros tienen como más esa chispa de buscar el chiste, ¿no? En la clase, entonces escucharlos y pues también seguirle, ¿no? Un poquito. Yo creo, a mí eso es lo que me funciona, pero pues depende como de cada quien. Que a mí me hacen risa los chistes verbales, por ejemplo, o sea, se me facilita, entonces juego con las palabras, o a veces es una cuestión de imagen, ¿no? Como, o sea, a veces es chiste, digo, uno no puede ser payasito todo el tiempo, ¿verdad? Claro. Pero jugar con la imagen, ¿no? ¿no? Imagínense en el Titanic, que estaban ahí en la punta del barco, ¿no? Y es otro tipo de forma de meter el humor, ¿no? No estás ahí en el Titanic, ¿no? Pues cosas de tu propia cultura, que si te gusta el cine, puedes hacer cosas relacionadas con cine. Si te gusta la música, ¿no? Por ejemplo, la de I can't get no satisfaction, ¿no? And I try, and I try, and I try. Claro. Es un poco esto, sin miedo al ridículo, pues, ¿no? Exacto, porque luego creemos que el yoga es como, y más el yoga Iyengar, como que es muy estructurado, muy ortodoxo, muy serio, donde no debes reírte ni nada porque te distraes, ¿no? Pero creo que agregar este toque de humor, como bien dices en las clases, o a veces ni tú lo propician los propios alumnos. Exacto, escucharlos. Ya te sacan la carcajada. Yo estaba en una clase, les comparto, en una clase, estaba enseñando Bakasana, que es la postura del cuervo, y una alumna batallando con Bakasana. Es que esta parece una gallinásana a punto que y aletea, ¿no? Te lo juro que ese chiste, cada vez que enseño Bakasana, me acuerdo del chiste, ¿no? Y de repente hasta yo misma me he caído de estarme riendo del chiste. Entonces, agregar esta parte de humor y entonces rompes también un poco el hielo de todo el grupo y es jajaja, y sí es cierto y no sé qué, pero no es así, ay, cállense y no digan nada. No, o sea, es como seguir un poco esa parte de humor. Y hablando de humor, ¿qué es el humor? Para ti, ¿qué es el humor? Es una capacidad uno de reírse de sí mismo, otro de libertad también, tiene que ver como también conectar con la alegría, conectar con la imaginación, ¿no? También, pues es ver la vida de una forma más alegre y menos formal, yo creo. Más ligera, ¿no? Más ligero, sí, ligereza, es ligereza, es conectar con lo lúdico, con tu lado de niño, ¿no? Todo eso. Yeah. Y sí. Oye, Moni. No, continúa. No, es que se me fue la idea, no sé qué iba a decir. No, te iba a preguntar, algunas personas, regresando un poquito a la pregunta. Ya me acordé, perdón, déjame decirlo porque si no se me va. Fíjate que ahora en la pandemia he tenido oportunidad de ver clases de argentinos, de brasileños,
y hay algo que nos conecta como latinos, ¿no? O sea, y es esta capacidad un poco pues, más irreverente, más de reírnos, más de chacotear un poquito. Digo, no, seguimos siendo serios, pero sí hay un poco más de juego y de risa en las clases. Y yo creo que es algo que caracteriza a los latinos también. Y pues que lo apreciamos. Entonces, yo creo que en el salón de yoga Iyengar latino, el humor es bien importante porque es parte de nuestra personalidad, ¿no? Como de latinos. De la cultura, ¿no? Hasta la misma, Cultura, de nuestra cultura. Ajá. hasta la misma Villata, ¿no? Cuando vino a la Ciudad de México, hasta ella misma, bueno, yo sentía como ya se sentía más relajada, hacía la broma, el mismo Yaguajar, ¿no? Sí, O sea, como exacto. que entran en este humor latino, llamémosle así, ¿no? Ajá. Y Sí, te quería preguntar, Moni, bajo sí. tu experiencia y tu manera de ver, ¿qué opinas de todas estas personas que piensan que el yoga Iyengar es un método aburrido, rígido? Y bueno, todo lo que hemos platicado depende de cada maestro, cómo lo quieras inyectar tu clase, ¿no? Porque igual hay maestros que igual puede ser muy aburrida la clase o muy metódica, ¿no? Es Yo les demasiado diría que vayan estructurada. con otro maestro, que es el maestro aburrido, no necesariamente el yoga, ¿no? Exactamente. Recordando que cada persona inyecta su personalidad en la clase. Y el yoga, Iyengar bueno, conozco otros métodos de yoga y tiene como, algunos son muy estructurados, ¿no? Como el Ashtanga, que digo, todos tienen su valor, ¿eh? No quito el valor, son muy buenos, pero cada quien necesita cosas diferentes en la vida. El yoga Iyengar lo que tiene es que es muy dinámico, o sea, justamente pueden ser muy diferentes cada clase, con cada maestro puede ser muy diferente el método y lo que nos une pues, es un poco una estructura de entendimiento de la enseñanza, nos une pues que hay una planeación un poco de las clases, aunque pueden ser muy espontáneas también, pero siempre son diferentes. Entonces, esa creatividad del método Iyengar viene desde Iyengar, o sea, no es una cosa que después, ¿no? Si piensas en cómo era Guruji de creativo, ¿no? Y de explorador, o sea, todo el tiempo estaba explorando en sí mismo para luego transmitir ese conocimiento. Entonces, es una parte esencial del método Iyengar, la creatividad. Y sí hay principios, ¿no? Básicos, pero a partir de un principio puedes construir un montón de otras cosas nuevas que a lo mejor a nadie más se le había ocurrido, o a lo mejor sí, ¿no? Pero puedes hacerlo desde tu propia práctica, desde tu propio entendimiento como practicante y maestro. Entonces, no hay nada más lejos de la verdad de decir que el método Iyengar es rígido, es todo lo contrario, es increíblemente rico, flexible, dinámico, inspirador, es maravilloso, ¿no? Es inacabable aparte, es increíblemente variado, ¿no? Y bueno, pensando en maestros, o sea, experiencias que yo haya tenido con maestros que tienen el sentido del humor, que fueron como maestros que a mí me gustaban mucho, por ejemplo, Dean Lerner, ¿no? Siempre estaba haciendo chistes, siempre, ¿no? Es en su sentido del humor americano, ¿no? O también George Purvis, también Sí. chistes tejanos, ¿no? Que entendíamos la mitad, pero se la pasaban haciendo chistes. Entonces yo creo que el humor nos une también, aunque sea una cosa internacional. No todos, sí hay maestros muy serios que no, por ser chistoso quitas la profundidad, ¿eh? Eso también es otra cosa. A veces se piensa que el sentido del humor te hace superficial o ¿no? Que no te estabas tomando en serio un tema tan serio. Y no tiene que ver eso, tiene que ver como con la emotividad que estás transmitiendo a través del humor y la imaginación. Claro. No sé si te respondí, pero... Sí, sí, sí. De hecho, yo considero que uno puede enseñar o transmitir estas grandes enseñanzas de Guruji no bajo lo estricto o lo rígido, ¿no?
el mismo alumno, vuelvo a lo mismo, rompes ese hielo, ¿no? Con tu alumno y tiene más apertura de poder aprender todo esto que le quieres transmitir, ¿no? Exacto, quitas fronteras, así como barreras, ¿no? Exacto, somos iguales, o sea, aquí no es el maestro, aquí somos alumnos los dos, porque tú también me estás enseñando a mí, Claro, ¿no? claro. Entonces, Sí. eso es lo que a mí me gusta mucho también del método, este gran abanico de oportunidades de poder entrar a cierta postura, ¿no? No estás casado con una sola manera. Exactamente. Mira, tenemos saludos, Maribel Duarte, saludo desde Monterrey, la yoga es un estilo de vida. Nora Molina, saludos desde Aguascalientes. Yo practico yoga ya desde hace 30 años y es magnífico. Bravo. Adela Alcántara, dan prácticas a distancia, claro que sí, ahorita está Moni sus redes sociales, claro que sí, ahorita estamos dando prácticamente todos clases a distancia. Y bueno, en base a eso, yo te quería preguntar, ¿cómo ves las clases a distancia? ¿Qué experiencia te han dejado ahorita las clases a distancia? Ha sido increíble porque he conocido gente de todo el mundo, he tenido alumnos de España, de Colombia, del mismo país, he tenido gente de Monterrey y de Cancún y de todas partes y me encanta, ¿no? Me encanta esa comunidad mundial que se está haciendo del yoga, ¿no? Como que abres tus clases a un público muchísimo más amplio. Digo, sí extraño, por supuesto, las clases en vivo, ¿no? No voy a decir que no, pero ha tenido otra dimensión muy interesante para conectar. He conectado con gente de todo el mundo, ¿no? Tengo amigos en Malasia y tengo amigos de India y de Inglaterra ¿no? Bueno, de Sudamérica, de muchos lados. Y dices, todos nos une el yoga. Y eso me encanta, ¿no? Me encanta. Claro, esa es una ventaja que hemos encontrado ahorita. Yo precisamente hoy en la mañana tomé una clase con la maestra Bárbara, que le mando saludos. Qué padre. Ella estaba en Argentina, el maestro que nos estaba dando estaba en India, todos los alumnos estábamos dispersos en todo el mundo prácticamente, en México, en Europa, ¿no? En España. Entonces, sí, esto es lo que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Armar esa comunidad y bueno, también extrañamos las clases presenciales, claro que sí. ¿Tú qué opinas? No, y totalmente es a lo que iba a decirles, ¿no? Y cómo también, aunque sea por pantalla, ¿no? Y esta pandemia, o por lo menos a mí en lo personal, este encierro, que yo no lo veo como encierro, la verdad, es cómo también podemos aplicar este humor, ¿no? Y esta imaginación, aún conectados por pantalla, ¿no? Aún nosotras tres ahorita echándonos este cafecito virtual, ¿cómo podemos tener el humor, ¿no? De platicar y en tu clase también, ¿no? Con los alumnos. Entonces, la verdad, a mí se me hace increíble el que podamos tener contacto con todas estas personas, como tú lo dijiste, Moni, a nivel mundial, ¿no? Y que cada clase ves a la persona y dices, qué padre, y que la estoy conociendo y me están conociendo, ¿no? Sí, sí, no, y sí realmente sientes comunidad. Y exacto. Es como que te das cuenta que el yoga hermana, ¿no? ¿no? Entonces también el humor, así como el humor también lo hermana, ¿no? Y nunca nos hubiéramos imaginado eso antes. O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Y dices, eso es para los maestros senior, ¿no? Sus clases virtuales. No, sus clases internacionales, ¿no? Y de repente ya tienes de 8 ciudades diferentes en una clase, y dices, wow, esto es la globalización, ¿no? La globalización del yoga. Claro. Que no había pasado a esta escala nunca, ¿no? Es algo totalmente nuevo. Claro. Oye, Moni, y a ver, platícanos. Yo creo que los radioescuchas les encantaría saber cómo fue que te iniciaste en el yoga. ¿Cómo fue ese gusanito? Yo sé que todo, después de lo que dijo Adri, toda tu biografía, eras bailarina.
creo, ¿no? O tienes algo de ballet, tienes principios de ballet. ¿Cómo fue que Moni dijo, voy a entrar a una clase de yoga? ¿Cómo fue? O sea, eso está, quisiera Pues mira, yo sí tengo esa inquietud, esa curiosidad. Pues mi primera exposición al yoga fue cuando yo estaba haciendo mi maestría en Estados Unidos y mi mejor amiga de la maestría era amante del yoga, ¿no? Lo amaba. Entonces siempre luego me daba ella clases en la sala del dorm, ¿no? Donde estábamos y decía, pues esto está rico, es un estiramiento rico. Yo estudié danza 12 años, ¿no? Toda mi infancia. Entonces, el trabajo físico siempre me ha gustado, ¿no? ¿no? El entrenamiento, me siento bien. Y cuando dejé la danza, pues hice aeróbics y hice natación y luego me lastimé con los aeróbics y ya odié los aeróbics y bueno, me gustaba moverme. Seguía en las fiestas, era la más bailadora de la fiesta, por supuesto. Pero estando en Estados Unidos en una maestría muy estresante, pues necesitaba algo que me ayudara pues, a nivelarme, ¿no? Y entonces esta amiga siempre me estaba diciendo. Luego me invitó a su clase de yoga, que era hot yoga, ¿no? Y el maestro era graciosísimo, pero ese sí era de humor involuntario, no era, esa es otra cosa que no hablamos, ¿no? Hay maestros que lo hacen a propósito, pero hay maestros que no lo hacen a propósito, pero lo hacen muy ameno. Este maestro se la pasaba dando cifras. 47.5 de los americanos tienen sobrepeso, ¿no? Y 45%, y así se la pasaba toda la clase dando cifras. Y esta amiga nos invitaba a mi grupo de amigos a dar clases. Entonces, luego era ver a nuestros amigos intentar hacer, por ejemplo, Vrikshasana, ¿no? Y ahí veías al japonesito. Claro. Era muy divertido. Y ahí empecé un poquito, pero pues no tenía dinero para ir a clases de yoga, no, pues era estudiante. Pero ahí me entró un poquito el gusanito. Y luego viví en Holanda y ahí no tuve exposición al yoga. Y también no era muy rica, entonces no podía ir a clases. Pero cuando regresé a México, mi hermana había estado empezando a tomar clases. Estaba tomando Ashtanga, ¿no? Entonces decía, vente a clases. Y ya iba la hermana, ¿no? Y así fue como empecé. ¿Y ahí fue donde te enganchó? Empecé como a probar distintos tipos de yoga, ¿no? Porque la Ashtanga me gustó, pero lo sentía como que después estaba demasiado cansada. Y luego descubrí a un maestro que lo seguí por mucho tiempo, que fue Oscar Velázquez. Y ahí sí me enganché y fui su alumna unos 3 años o algo así, y me encantó, y pues así fue como empecé. ¿Cómo acabé en el Iyengar? Te voy a decir cómo acabé. Ajá. Me leíste el pensamiento, Moni, me leíste el pensamiento. Sí, qué va, espérate. Ay, Liz, no pienses eso. Oh, bueno, ok. A la Iyengar pues, llegó un momento donde tenía yo más curiosidad, ¿no? Quería saber más del yoga. Y entonces empezaba a cuestionar un poco a Oscar, oye, pero platícame más de filosofía, que me empecé a descubrir la filosofía del yoga. Y sentí como que ya no era ese mi espacio, ¿no? Y entonces me salí y por un año estuve haciendo clases virtuales de las primeras que hubieron. Wow. Seguía yo podcast de yoga. ¿Cómo se llamaba? Yoga, no me acuerdo, yoga. Y ahí podías tomar clases de distintos tipos de yoga. Y una de la maestra que más me gustaba de esas clases era de Jivamukti. Hacía Jivamukti. Entonces me puse a investigar, bueno, ¿dónde hay Jivamukti? En México, ¿no? Porque pues, no había... no es cierto, antes de eso tomé clases un año con una maestra súper linda, muy buena, con Guille Campuzano.
Y ella hacía hatha, era más hatha, y era muy linda maestra, muy inspiradora, su práctica era bellísima. Entonces, pero luego ya estuve un año tomando clases virtuales, tuvo que cerrar el espacio donde estábamos practicando, entonces me quedé sin clases, y en esta búsqueda de Jivamukti descubrí que solo había, no era Jivamukti, era Anusara, lo que... Entonces me enteré de Ann Moxie. Ya. Entonces empecé a buscar dónde da clases Ann Moxie. Y total no me coincidían los horarios y nada. Y mi mamá ya estaba tomando clases de yoga. Mi mamá había descubierto el Yoga Center porque le quedaba cerquita de su casa. Y llevaba 2 años siendo alumna de Alicia. Y yo pues vi transformar a mi mamá de ser una mujer retirada que nunca había hecho ejercicio en su vida, ¿no? Que pues estaba cero y estaba feliz en el yoga. Había mantenido haciéndose ejercicio primera vez en su vida y dije, wow, ¿no? Y me invitó mi mamá a un retiro con Alicia. Y ahí conocí a Alicia y dije, ¿en la isla? De aquí soy, en la isla. Sí, de aquí soy, yo quiero este método. Y entonces me puse a investigar y el que me quedaba cerca era Yoga del Sur. Daba clases ahí Cristi. Entonces empecé a tomar clases con Cristi. Y de ahí me jalaron a la formación y ya el resto es historia. Ya, Wow. ya. Sí. Eres maestra certificada nivel 2. Nivel 2, sí, hasta el que era Junior 2. El que era Junior 2. Sí. Sí. Ay, pues qué padre, Moni. Oye, Moni, tú sé que has ido al Rinji. No he ido. ¿No has ido al Rinji? No he ido. Rinji. No, Bueno, pues algún día espero ir. Ya, el Pero próximo año, chiquita, Moni. entonces, ojalá. te Con hija esperamos. chiquita no lo he logrado. Ah, mira, pues ya somos 2. Yo tampoco lo he logrado, pero pues ya iremos al Rinji ya cuando ya haya las condiciones para ir, pues iremos, ¿no? Sí. Y hablando de esta cuestión de los adultos, o los adultos mayores, ahorita tú platicabas la experiencia de tu mamá, ¿no? Ajá. Que de ser una mujer, pues a lo mejor un poco sedentaria, se volvió muy activa. Mucho. Cosas. ¿Tú qué dices? ¿Cómo adaptas tus clases, hablando de la imaginación y el humor, para esos adultos mayores? Pues tienes que ser muy compasivo, muy amoroso con ellos, también darte cuenta cuál es su personalidad, porque hay algunos que necesitan eso y hay otros que necesitas que los retes, ¿no? En general, los que me han tocado a mí como alumnos han sido gente que necesitas darles confianza, ¿no? Porque se sienten torpes, a lo mejor tienen sobrepeso, a lo mejor pasaron por enfermedades. Entonces, la compasión creo que es fundamental en tratarlos, ¿no? Así, ¿por qué siguen conmigo? Pues porque los trato bien, ¿no? Y los trato bien. Sí les exijo, por supuesto que les exijo, pero siempre con una atención de cuáles son sus retos, ¿no? Si sé que siempre tengo buena memoria y me acuerdo, no, pues él se cayó y tiene lesión de brazo y tuvo ciática, o no ha tenido estos problemas, siempre me acuerdo, ¿no? Y siempre les doy como una instrucción personalizada, ¿no? Tú sé que, ¿no? Para que no se alerte tu ciática, lo vas a hacer de esta manera, ¿no? Y tú que tienes este dolor en las lumbares, lo vas a hacer de esta manera. Un trato muy personalizado. Yo creo y eso es parte de nuestro método. No, y yo creo, Moni, que eso es una de las cosas que te caracteriza por ser esa gran maestra que eres. Esa compasión, ese cariño, como lo dije al inicio de la plática, lo haces desde el corazón, ¿no? Y como ahorita dijiste la palabra clave y me la ganaste, condenada. Lo haces muy personalizado, ¿no? O sea,
tienes buena memoria y sabes qué requiere cada alumno dentro de esta compasión y al mismo tiempo cómo retarlos, ¿no? Porque luego también hay alumnos que, pues yo no quiero forzarme, yo quiero nada más estar en algodoncitos, ¿no? Sí, sí, Te sí. quería preguntar, Moni, ¿cuál ha Ajá. sido todos estos años en tu trayectoria como gran maestra que eres? ¿Cuál ha sido el evento, momento, circunstancia más humorística que has tenido dentro de una clase? Ahí son dos preguntas, ¿eh? Ahí te va la otra. Una Ajá. es la más humorística, porque se me da, ¿verdad, Adri? De que ahí va Ajá. la segunda pregunta. Y la otra, la más retadora, que digas, como por dónde, o sea, cómo le hago en esta situación, ¿no? Que digas, que tengas que actuar y decir Ajá. con templanza, así, es, o sea, uno es el retador y el otro es humorístico. Ok, el retador me viene rapidísimo a la mente una vez que, bueno, han sido dos veces. Una, cuando una alumna estaba en Shirshasana con cuerdas y se le reventó un quiste de un ovario. No. Al Oh my God. piso, ella tuvo como la velocidad de, llámame a mi esposo que venga por mí para ir al hospital y y como que reaccionamos rápido, intenté como, dije, no sé qué es esto que tiene, ¿no? Yo no sabía que tenía quistes, por ejemplo, ¿no? Nunca te lo Este, comentó. O sea, aparentemente estaba sana, sí, bueno, 100%. nunca sabes, ¿no? Son cosas Sí, orgánicas y exacto. no sabía que tenía problemas como de la menstruación y todo, ¿no? Y que siempre que tenía menstruación o no iba o necesitaba un apapacho, ¿no? Mucho apapacho. Ujú. Eh, Pues bueno, pues vino su esposo, la ayudamos a bajar y la operaron porque se le había reventado el quiste y estuvo grave, ¿no? Eso fue muy retador. Ya lo creo. Digo, hicimos una muy buena, es una alumna que quiero mucho y tenemos una muy buena relación hasta la fecha, o sea, no hizo que odiara el yoga, ¿no? Claro, Entendió claro. que era como un tema de ella pues que sucedió. Y a ¿Qué iba a veces suceder, no? Yo creo que sí, tarde que que temprano hubiera iba a sucedido suceder. ahí, o a lo mejor en otro lado, a lo mejor el Shirshasana lo aceleró, no sabemos, pero fue como, era una cosa de su propio cuerpo. Pero empezó con un dolor Ah, muy fuerte. fue fulminante el dolor. O sea, estando colgada en Shirshasana le dio así fulminante. No Wow, me puedo bajar y entonces la claro. ayudamos a bajar y bueno, todo el grupo ayudó para que casi la cargamos para que se fuera, ¿no? Y bueno, llegó su esposo, la ayudó y la ayudamos y ya. Pero fíjate qué padre que como gracias a esta comunidad y desde el corazón vuelvo a lo mismo, Uh -huh, uh -huh, todo tu grupo de alumnos ayudaron y se preocuparon por su compañera amiga, ¿no? uh Y -huh, todos participaron, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas fundamentales que da el yoga, ¿no? Y el sí. maestro cómo lo transmite, ¿no? Y que Uh -huh, todos embonamos, ¿no? Y ayudamos y cooperamos y somos compasivos, ¿no? Claro. ¿Y cuál ha sido el más humorístico? No creas que se me bueno, olvida, Moni. también un poco dramático, pero un poco humorístico. Una vez estaba mi papá haciendo Bakasana, justamente, todavía era muy nuevo y como buen hombre, los hombres son muy entrones, ¿no? Y ahí van Les como el gusta el borras, reto. ahí van y que se va de boca y se golpea la nariz y le empieza a sangrar la nariz, ¿no? Así. Oh, O así, y le había dicho yo que pusiera la cobija, uno siempre como tiene sus, ¿no? Cosas, pero bueno, claro. él no lo había hecho y como el bolas, y bueno, estaba pues por un lado así muy dramático, pero por otro lado estamos todos riéndonos, ¿no? De la situación, de, de él mismo se estaba riendo, ¿no? Sí, a lo mejor si Claro. él hubiera estado serio, ¿no? Pero y entonces a partir de ahí, Bakasana, todo el mundo, aguas, Nacho, aguas, no, cobijas. Claro, claro. Sí. Y bueno, se traían ahí de bajada todos.
porque como doy clase temprano van muchos caballeros, como dice Cristi. Y se genera como una dinámica pues de chascarrillos divertida en la clase, ¿no? Claro. Oye, Moni, más retadora. Ya se nos está, más bien ya se nos acabó el tiempo, Moni. ¡Oh, qué bárbaro! Muy bien. Oye, yo dije, a ver si llenamos el tiempo. Bueno, qué bueno que somos chorcheras. No, faltó más, caray, más tiempo. Siempre nos pasa esto, pero yo creo que es por esta ligereza, ¿no? Este cafecito virtual, y que nos compartas. Moni, ¿dónde te pueden encontrar las personas? Doy clases en Iyengar Yoga Center, entonces ahí pueden, tengo mis clases ahí ahorita virtuales, entonces pueden asistir a ellas. Y bueno. ¿Y tus redes sociales? Mis redes sociales, soy Mónica Yoga Iyengar, me parece, en Instagram sobre todo. En Facebook no lo uso tanto, pero pueden meterse a mi Instagram, Mónica Yoga Iyengar, con guiones bajos. Pues muchas gracias, Moni. Fue todo un placer escuchar. Un gusto platicar con ustedes. Muy rico. Un tema lindo, muy divertido. Exacto. Y anímense. Sí, no, sí, que le digo a todos nuestros radioescuchas que se animen porque eres una excelente maestra, la verdad. Muchas gracias, Liz. ¿Me quieres? No, bueno, las quiero muchísimo. Estamos en este maravilloso camino, ¿no? Entonces nos abre el corazón todavía más de lo que ya lo tenemos, ¿no? Pues un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias, Moni. Nos vemos, Moni. El viernes en este espacio de la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar, en punto de las 12 del día. Y bueno, muchas gracias, Proyectate Radio. Gracias, Liz. Gracias, Moni. Nos vemos el próximo viernes.